Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hola. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, Yeah. las especies invasoras en España. Ajá. Y para guiarnos en esta aventura, tenemos un documento científico español, denso, lleno de detalles. Sí. Nos va a dar una perspectiva muy completa. Muy interesante. Preparaos para descubrir algunas cosas sorprendentes. ¿Sabíais que las islas del Mediterráneo ¿En serio? fueron visitadas incluso antes del Neolítico? Caramba. Y que esas primeras visitas ya tuvieron un impacto en los ecosistemas. Es que desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos sido un factor clave en la dispersión de especies. ¿Ya? Mucho antes de la globalización, ya estábamos moviendo especies de un lugar a otro, alterando los ecosistemas a nuestro paso. Es increíble pensar en eso. El documento nos da ejemplos concretos. Por ejemplo, la expansión polinesia, Ajá. que llevó ratas, perros, pollos, cerdos a nuevas islas, lo que causó la extinción de aves nativas. Claro. Imagínate el impacto. Exacto. Y no podemos olvidar la colonización de América, Claro. que provocó un intercambio masivo de especies entre continentes. Ya. Ambos ecosistemas transformados para siempre. Estos ejemplos históricos nos muestran cómo la actividad humana ha moldeado la vida en la Tierra durante milenios. Y esa influencia continúa hoy en día. Pero, ¿cómo podemos saber qué especies son realmente invasoras? Porque, claro, todas las especies que llegan a un nuevo lugar causan problemas, ¿verdad? Tienes toda la razón. Definir qué es una especie invasora no es tan simple. De hecho, el documento que estamos analizando utiliza una terminología muy específica. Diferencia entre arqueofitos, Arqueofitos. que son plantas introducidas hace mucho tiempo, y neofitos, las introducidas más recientemente. Espera. O sea que la fecha de llegada de una planta a un ecosistema puede influir en si se considera invasora o no. Exactamente. Eso es súper interesante. Y además el documento introduce un concepto muy peculiar, Ajá. específico de las Islas Baleares, el biointruso. Biointruso. Se trata de una especie que ha llegado recientemente y que aún no se ha integrado en el ecosistema, de la misma manera que las introducciones más antiguas. Es como si hubiera un periodo verba para las nuevas especies, ¿no? Precisamente. Para ver si se adaptan bien al entorno Ujú. o si por el contrario empiezan a causar problemas. Y es importante recordar que no todas las especies introducidas se convierten en invasoras. Existe la llamada regla del 10%, que sugiere que solo una pequeña fracción de las especies introducidas realmente causan problemas significativos. Esa regla del 10% me hace pensar en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. A veces, sin darnos cuenta, podemos contribuir a la propagación de especies invasoras. Claro. ¿Alguna vez has traído una planta de un viaje al extranjero? Ajá. ¿Has liberado una mascota en la naturaleza? Son acciones que pueden parecer inofensivas, pero que pueden tener consecuencias inesperadas. El documento que estamos analizando detalla las diferentes vías de introducción de especies, tanto intencionales como accidentales, y cómo la globalización ha acelerado este proceso. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de esas vías de introducción? Por supuesto. Porque me imagino que hay muchísimas formas en que una especie puede llegar a un nuevo lugar. En el documento se mencionan ejemplos históricos como la gran hambruna en Irlanda en el siglo XIX, causada por un patógeno invasor llamado Phytophthora infestans, que arrasó con los cultivos de patata. Es increíble pensar que un simple patógeno pueda tener un impacto tan devastador. Y no es el único caso. También se habla del alga Caulerta taxifolia, que se extendió por el Mediterráneo tras ser liberada accidentalmente del acuario de Mónaco. Caramba. Un ejemplo de cómo una acción aparentemente inofensiva puede tener consecuencias a gran escala. Estos ejemplos nos muestran la complejidad del problema, ¿verdad? Y me imagino que los impactos de las especies invasoras van mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista. Totalmente. Las especies invasoras pueden afectar no solo al ecosistema, compitiendo con las especies nativas y alterando hábitats, sino que también pueden tener un impacto económico significativo. Claro, porque los daños a la agricultura, a las infraestructuras, a la pesca, todo eso tiene un coste económico enorme. El documento menciona algo sobre el coste económico de las especies invasoras. Sí, de hecho, destaca que el coste económico a nivel mundial se calcula en miles de millones de dólares. Wow. Y también subraya el impacto en la salud humana, ya que algunas especies invasoras pueden transmitir enfermedades. Es un problema multifacético, sin duda. Y ante un problema de esta magnitud, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias existen para manejar las especies invasoras? El documento describe varias estrategias.
desde la prevención y la detección temprana hasta el control y la erradicación. Y también destaca la importancia de la cooperación internacional, ya que las especies invasoras no conocen fronteras. Es un tema apasionante, la verdad. Ah. Y creo que este documento nos está dando una visión muy completa de la problemática de las especies invasoras en España. ¿Qué te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión nos centramos en las vías de entrada de estas especies? Tal es una excelente idea. Y en cómo la globalización ha intensificado su propagación. Analizaremos ejemplos concretos del documento, como el comercio de mascotas exóticas y el transporte marítimo, para entender cómo estos vectores han contribuido a la llegada de especies invasoras en España. Perfecto, pues hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Retomando nuestra inmersión en el mundo de las especies invasoras en España, nos adentramos ahora en las vías de entrada. Como mencionábamos antes, la globalización ha intensificado este proceso, creando nuevas rutas y oportunidades para que las especies se desplacen por todo el planeta. El documento habla de un fuerte y creciente componente antropogénico en los ecosistemas, ¿verdad? Exacto. Es decir, que la actividad humana está transformando el planeta a un ritmo acelerado, lo que a su vez facilita la llegada de especies exóticas. Y estas especies pueden llegar de forma intencional cuando se introducen deliberadamente en un nuevo ecosistema o accidental cuando llegan de forma involuntaria. Lo interesante es que ambas vías de entrada tienen un gran impacto en la biodiversidad. Empecemos por las introducciones intencionales. ¿Por qué alguien querría introducir una especie a sabiendas en un nuevo ecosistema? Pues, ¿No es un poco arriesgado? hay varias razones. Algunas especies se introducen con fines agrícolas para mejorar cultivos o controlar plagas. Otras se introducen para la caza o la pesca deportiva, como el muflón, el arruí, el conejo, y varias especies de faisán que se mencionan en el documento. Claro. Entiendo que en algunos casos pueda parecer una buena idea. Sí. Pero, ¿y si esas especies introducidas acaban causando más problemas que beneficios? Claro. ¿No es un poco como jugar con fuego? Tienes razón. El documento nos advierte sobre las consecuencias imprevistas de estas introducciones. Por ejemplo, el bisón americano, que se introdujo en España para la industria peletera. Acabó escapando de las granjas y estableciéndose en la naturaleza, donde compite con especies nativas como el bisón europeo. Y no solo los animales, ¿verdad? No. También las plantas ornamentales pueden convertirse en un problema si se liberan en el medio natural. Totalmente. El documento menciona casos como el de Opuntia tunicata y Caulerpa taxifolia, que se introdujeron como plantas ornamentales y acabaron extendiéndose de forma descontrolada, afectando a los ecosistemas nativos. Es increíble cómo nuestras acciones cotidianas, Sí. como comprar una planta exótica para decorar nuestro jardín, pueden tener un impacto tan grande en la biodiversidad. Y eso me lleva a las introducciones accidentales, que me imagino que son aún más difíciles de controlar. Sin duda. Un ejemplo clásico de introducción accidental es el agua de lastre de los barcos. Cuando un barco está vacío, se llena con agua de mar para mantener su estabilidad. Claro. Esta agua puede contener organismos de otras regiones, que luego se liberan cuando el barco llega a un nuevo puerto. Es como si el barco transportara polizones microscópicos. Está. Y esos polizones pueden acabar colonizando el nuevo ecosistema, causando problemas a las especies nativas. El mejillón cebra, por ejemplo, llegó a España a través del agua de lastre y se ha convertido en una especie invasora muy problemática, afectando a las infraestructuras y a los ecosistemas acuáticos. El documento también menciona la difusión transfronteriza, ¿verdad? Es decir, que una especie puede introducirse en un país y luego extenderse a países vecinos. Es como si las fronteras no existieran para las especies invasoras. Así, es como un ejemplo es la malvasía canela, Oxyura jamaicensis, que se estableció en el Reino Unido. Y luego se extendió a España, donde compite con la malvasía cabeciblanca, una especie autóctona en peligro de extinción. Y también está el caso de la rata almizclera Sí. y alga Caulerpa taxifolia, que se han extendido por toda Europa
causando daños considerables a los ecosistemas acuáticos. Estos ejemplos nos muestran que la problemática de las especies invasoras no se limita a un solo país, Ya. sino que requiere una cooperación internacional para poder controlarla eficazmente. Es un recordatorio de que estamos interconectados, ¿no? Exacto. Lo que sucede en un país puede afectar a otros países, especialmente en un mundo tan globalizado como el nuestro. Por eso es tan importante identificar los puntos de riesgo. Esos lugares donde la probabilidad de introducción de especies invasoras es mayor. ¿Y cuáles son esos puntos de riesgo? Me imagino que los puertos y aeropuertos, Sí. por donde entran mercancías y personas de todo el mundo, Claro. deben ser zonas de especial atención. Sí, por supuesto. Pero el documento también destaca otros puntos de riesgo, como los núcleos urbanos y periurbanos, donde hay una gran demanda de mascotas exóticas y plantas ornamentales. Es cierto. En las ciudades vemos todo tipo de animales y plantas exóticos que a veces se escapan o se liberan de forma irresponsable, convirtiéndose en un problema para el medio ambiente. Y no olvidemos los centros de turismo, Yeah. con sus jardines exuberantes y colecciones zoológicas, o los puertos deportivos, que son especialmente vulnerables a la llegada de especies incrustantes. Especies incrustantes, Sí. ¿qué son? No recuerdo haber oído ese término antes. Se trata de organismos que se adhieren a las superficies, como los cascos de los barcos. Pueden ser transportados a largas distancias y colonizar nuevos hábitats. Causando problemas a las especies nativas e incluso daños a las infraestructuras. Parece que hay muchos factores que contribuyen a la llegada de especies invasoras, ¿verdad? Efectivamente. Desde el comercio internacional hasta el turismo, pasando por nuestras propias acciones como consumidores. Y el documento nos invita a analizar estos factores con detenimiento para poder desarrollar estrategias de prevención eficaces. Y me imagino que esas estrategias de prevención serán el tema central de la próxima parte de nuestra inmersión, ¿verdad? Así es. Tengo muchas ganas de aprender más sobre cómo podemos proteger nuestros ecosistemas de esta amenaza global. En la próxima parte, exploraremos las medidas de prevención que se están implementando en España y en el mundo para frenar la expansión de las especies invasoras y proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el mundo de las especies invasoras. Y después de haber explorado la historia, las vías de entrada y los impactos, ahora nos toca abordar la pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para frenar esta invasión silenciosa? El documento que hemos estado analizando nos ofrece algunas claves. Ajá. Para abordar este desafío, propone un enfoque en 3 etapas. La exclusión, la detección temprana y la gestión a largo plazo. Cada etapa tiene sus propias herramientas y estrategias. Y todas son importantes para proteger la biodiversidad. Empecemos por la exclusión. ¿Cómo podemos evitar que estas especies lleguen a nuestros ecosistemas en primer lugar? Bueno. Porque una vez que se establecen ya es mucho más difícil controlarlas, ¿verdad? Exactamente. La exclusión implica establecer barreras, filtros, para impedir la entrada de especies potencialmente invasoras. Y una de las herramientas más importantes en este sentido es la legislación. Leyes para controlar la entrada de especies. Tenemos eso en España. Sí, claro. El documento menciona el Real Decreto 1/889, que regula la importación de especies cinegéticas y piscícolas. Para introducir estas especies en España se necesita una autorización. Y si se liberan en el medio natural, se deben cumplir ciertas condiciones Ya. para garantizar que no afecten a la biodiversidad. O sea que no se puede simplemente soltar cualquier animal en cualquier sitio, ¿no? Menos mal. Hay que proteger nuestros ecosistemas. Claro. Pero, ¿qué pasa con las especies que entran accidentalmente? Esas no se pueden controlar con leyes, ¿verdad? Ahí es donde entra en juego la detección temprana. El documento habla de la importancia de la vigilancia. La inspección en puntos de entrada como puertos y aeropuertos, donde se revisan las mercancías y los equipajes para detectar la presencia de especies potencialmente invasoras. Claro. Me imagino a los agentes revisando los barcos y aviones en busca de polizones como si fueran detectives de la naturaleza. Exacto.
Y no solo los agentes. El documento menciona la importancia de involucrar a la sociedad en la detección temprana. Agricultores, jardineros, ornitólogos, pescadores, todos podemos ayudar a detectar la presencia de especies invasoras en nuestros entornos. Es como una red de vigilancia ciudadana, ¿no? Me gusta la idea. Todos podemos convertirnos en guardianes de la biodiversidad. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando una especie ya ha entrado y se ha establecido en un ecosistema? ¿Qué opciones tenemos entonces? En ese caso, entramos en la fase de gestión a largo plazo. El objetivo es minimizar el impacto de la especie invasora y evitar su propagación. El documento describe varias estrategias. Control, erradicación, contención. La elección de la estrategia dependerá de las características de la especie y del ecosistema. ¿Y cuáles son las herramientas para esta gestión? Bueno, ¿Cómo se controla o se erradica una especie invasora? hay varias herramientas a nuestra disposición. El documento menciona el control físico, como la captura o la eliminación manual. El control químico, como el uso de pesticidas. Y el control biológico, que consiste en utilizar enemigos naturales de la especie invasora para controlarla. Control biológico. Eso suena interesante. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro. El documento menciona el control del jacinto de agua, una planta acuática invasora, con un gorgojo específico que se alimenta de ella. Es un ejemplo de cómo podemos utilizar la naturaleza para combatir la invasión de especies. Es fascinante. Es como combatir fuego con fuego, pero utilizando las propias reglas de la naturaleza. Sí. Pero me imagino que el control biológico también tiene sus riesgos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay que estudiar cuidadosamente el impacto potencial de la introducción de un nuevo organismo en un ecosistema para asegurarnos de que no cause más problemas de los que resuelve. Es un equilibrio delicado, sin duda. Y volviendo al tema de la prevención, el documento habla de la necesidad de cooperación internacional, ¿verdad? Localmente. Porque las especies invasoras no conocen fronteras. Y lo que sucede en un país puede afectar a otros países. Es fundamental que los países trabajen juntos para compartir información, coordinar estrategias y desarrollar políticas comunes para prevenir la entrada y la propagación de especies invasoras. Y también es importante concienciar a la población sobre este problema, ¿verdad? Sin duda. Que la gente entienda la importancia de proteger la biodiversidad y de tomar medidas responsables para evitar la introducción de especies invasoras. La educación ambiental es clave para prevenir futuras invasiones. Todos tenemos un papel que jugar en este desafío global. Si cada uno de nosotros tomamos conciencia del problema y actuamos de forma responsable, podemos marcar la diferencia. Y con esa llamada a la acción, concluimos nuestra inversión en el mundo de las especies invasoras en España. Un tema complejo, desafiante, pero también fascinante. Esperamos que esta inmersión os haya dado una nueva perspectiva sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas. Recordad, cada pequeña acción cuenta. Hasta la próxima inmersión, amigos. Hasta pronto.